Lectura del libro del profeta Miqueas. En cuanto a ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas los israelitas que están en el destierro. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Gracias. Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines resplandece. Ante Efraín y Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo estarás airado a pesar de las súplicas de tu pueblo? Les diste de comer pan de lágrimas. Y beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hasta ahí. Okay. Gracias. Lectura de la carta a los Hebreos. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, y tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad. Oh Dios, en primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y añade: aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha dado consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo, en sacrificio, una sola vez y para siempre. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Que nos traen vida, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María, tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes.
llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Pueden sentarse. Qué bonitas las lecturas del día. Fíjense que yo quiero hoy, para empezar esta reflexión, hacerles una invitación y invitarles a que reflexionemos juntos. Todavía tengo que aprender a hacer reflexiones, como me dijo Luis Manuel, no personalizadas y neutras, ¿verdad? Así que pueden ser grabadas y escuchadas por cualquier persona. Pero eso va a ser un proceso que me tomará algo de tiempo. Así que se aguantan los que nos oyen en el podcast. Quiero, fíjense bien, invitarles a que reflexionemos juntos lo que hemos escuchado el día de hoy. Pero para poder hacer un análisis, ¿verdad?, con la mente y con el corazón, primero quiero invitarles a que dejen el pensamiento tribalista, ¿verdad?, tribalista, egocéntrico, dañino, capitalista, ¿verdad? Lástima que no está Zapato para que diga sí, ¿verdad? Es una verdadera lástima que no. Pero ese pensamiento tribalista en el cual hemos crecido en contextos cristianos, ¿verdad? Más algunas hermanas, en el cual hemos crecido en contextos cristianos, ¿verdad? Más algunas hermanas más que otras, ¿verdad? No lo sé. En el que nos han enseñado a decirnos que somos más cristianos mientras más razón tenemos nosotros y los otros están equivocados. Fíjense que esto es bien interesante, ¿verdad? Porque resulta que ser cristiano y cristiana ya no se mide por cuánto nosotros crecemos en el amor, ¿verdad? Sino es más cristiano el que encuentra más errores en la doctrina del otro, ¿verdad? Que este es un factor común en el cristianismo. Que el Señor nos siga perdonando, ¿verdad? Y que el Señor mande fuego y purifique la iglesia por donde tenga que ser purificada. Pero fíjense que quiero invitarles a ustedes a hacerles hoy. Quiero que analicemos este texto bíblico juntos y juntas y juntes, y más allá del pensamiento tribalista, ¿verdad? De que no, los católicos adoran a la Virgen María, ¿verdad? Y los católicos diciendo, no, es que los evangélicos escupen a la Santa Madre de Dios, ¿verdad? Imagínense los protestantes que quedamos en medio, ¿verdad? Como nosotros así como, ¿y por qué se están matando, chamacos? ¿Verdad? Pero esa es otra cosa, son otros 50 pesos. Entonces, más allá de ese pensamiento tribalista, ¿verdad? Medieval casi, sino que un poco más primitivo, quiero que analicemos el texto junto de hoy. Bienvenido, Paul, te vamos a compartir el Evangelio para que tú puedas estar en sintonía con nosotros. Dice cuarto domingo. Esto es lo que vamos a reflexionar juntos ahorita. Fíjense bien, yo quiero invitarles a que ustedes pongan a pensar. Número uno, hemos escuchado ahora, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento el profeta Miqueas. Fíjense bien, yo quiero invitarles a que ustedes pongan a pensar. Número uno, hemos escuchado ahora, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento el profeta Miqueas sobre la profecía de que se le iba a levantar de Belén el Salvador, ¿verdad? Que iba a venir el Rey, el Salvador. Hemos escuchado en este salmo, y fíjense que yo, mientras leí el salmo esta semana, yo decía, ay, qué fuerte, porque yo me he sentido así tantas veces en la vida, derrotada, llena de lágrimas, destruida, tantas cosas, ¿verdad?, que menciona el salmo. Después le vamos a pasar el evangeliario a José Roberto Zapata, que acaba de entrar, ¿verdad?, tardísimo, ¿verdad? Muchas veces yo en mi corazón me he sentido así, pensando y sintiendo, ¿a dónde está, Señor, tu mano? ¿A dónde está, Señor, tu misericordia? Señor, ¿y por qué ya basta, Señor? Ya es como, hay días que uno, yo, ¿verdad?, aunque no lo crean, quita, ¿verdad? Pero, yo he sentido así, como que la mano de Dios está sobre mí, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan que dice, ¿verdad?, la carta, el libro del Apocalipsis, porque Dios como Padre al que ama, dice Luis Manuel, Jesús María José. Palabras que les encantan, ¿verdad? Les encanta el Dios del castigo. Entonces yo me he sentido así muchas veces. Y fíjense bien, acuérdense que estamos en el tiempo del Adviento. Y este tiempo nos hace a nosotros recordar. Fíjense bien, que los cristianos y cristianas, y creo que esto es algo que vimos en Alfa, para los que estuvieron en Alfa. Los cristianos y cristianas
como decía C.S. Lewis, somos seres híbridos que no pertenecemos a este mundo. Nosotros no pertenecemos a la realidad de la tierra en la que vivimos, pero tampoco no es que no seamos de aquí. Y porque nosotros tenemos un componente celestial del reino de nuestra vida. Y porque nosotros tenemos un componente celestial del reino de nuestra vida, ¿verdad? Y nos pasa el Adviento para nosotros un tiempo especial porque nos recuerda precisamente eso, por nuestra fe, ¿verdad? Quiero pensar yo que todos estamos en conciencia de eso, ¿verdad? De que nuestra fe nos dice que nosotros hemos celebrado la venida de Jesús la primera vez, la redención, la salvación, la misericordia de Dios, la gracia, ¿verdad? Como decía Juan Wesley, la gracia irresistible, a la que nadie se puede resistir, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Señor, ¿verdad? Después, se fue, ¿verdad? Jesucito se fue para los cielos. Y decimos en la afirmación de fe, y está sentado en el lugar de honor, ¿verdad? Y después va a venir y su reino no tendrá fin. Esperamos ahorita el Adviento. Entonces nosotros somos un pueblo del Adviento porque estamos esperando esa segunda venida de Jesús, ese encuentro con Jesús. Pero también lo vivimos, y fíjense que esto es lo importante y lo interesante de nuestra condición como creyentes, ¿verdad? Porque Jesús vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos sido parte de este encuentro con Jesucristo y tenemos una relación con Él por medio, ¿verdad?, del Espíritu que habita en nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Verdad? No sé, siento ciertas dudas así en algunas, así como, ¿y qué es esto? ¿Y de qué se trata? ¿Verdad? Como usted estaba más loca cada día que pasa, ¿verdad? Fíjense, pero nosotros tampoco es que no estamos, somos parte de este mundo, pero no somos de este mundo. Como es, Pablo fue el primero en intentar de explicar esto, ¿verdad? Y de decir, somos de aquí, no soy de aquí, ni soy de allá, decía una canción, ¿verdad? Entonces nos pasa eso, no somos de aquí y no somos de allá. Y en este tiempo del Adviento, fíjense bien, nosotros venimos a recordar estas cosas que se convierten en una verdad histórica para nosotros y se convierten en una realidad eterna para nosotros. Ahora bien, más allá del tribalismo, como les decía, yo quiero preguntarles ahora, ¿qué ondas María con para ustedes? ¿Verdad? Más allá de que si la adoran y que si las muñecos, porque les encanta. Ustedes lo mencionan el nombre de la pobre mujer y ustedes los evangélicos lo imaginan a uno con las andas en el día ¿cómo se dice? En la Semana Santa. Y con las andas y que ustedes le andan cambiando los vestidos a la Virgen y todas las cosas. ¿Verdad, Miel? ¿Qué sucede? Imagina que los evangélicos tienen pegado un sticker de la Virgen en el baño, ¿verdad? Para que la odien porque es este ídolo. Pero fíjense que María, y fíjense que esto es bien interesante porque el libro patriarcalmente odioso que leemos todos los domingos los cristianos en su parte humana, que es la Biblia, pocas veces permite que las mujeres sean las protagonistas de la historia de la salvación. Y en este relato del Evangelio de hoy tenemos 2 mujeres embarazadas. Aquí no apareció ningún hombre, bendito mi Padre Celestial, yo insisto, ¿verdad? Magdala estará verdaderamente establecida hasta que una mujer sea pastora de esta iglesia, ¿verdad? Porque está consagrada nuestra comunidad a la memoria de una mujer cristiana. Consagrada nuestra comunidad a la memoria de una mujer cristiana, que es Santa María Magdalena, ¿verdad? La tenemos ahí a la patrona le está dando el sol. Sí, ya era hora. Sí, a la vez ya está, miren, ya le dio el chapudito. Ya se nos puso chapuda, qué bonita. Así nos vamos a poner todo esto. Ojalá que después nos subsidien el protector solar, pero bueno. ¿Verdad? Entonces, hoy tenemos nosotros 2 mujeres embarazadas. Fíjense bien, y una de ellas es María y la otra es Isabel o Elizabeth o como diga en su traducción de las Sagradas Escrituras, aquí dice Isabel, ¿verdad?
Fíjense qué interesante, pocas veces vemos historias como estas. Y yo vuelvo a hacerles la pregunta, ¿quién es María para ustedes en su vida espiritual? ¿Quién es? ¿Será que de verdad la conocemos? ¿Será que sabemos algo de ella? ¿O será que no sabemos mucho? Hoy les voy a contarle unas cosas sobre ella, que a mí me gustan mucho, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar o sigo Es nuestra madre. con la narrativa? Dice Mauricio, es nuestra madre. Ajá, ¿me escuchamos? Es un ser extraordinario que si no lo hubieran escogido. Es interesante, es un ser extraordinario. Si no, no lo hubieran escogido. Interesante. ¿Alguien más? María, fíjense bien. Josué. Yo por haber crecido como desde los protestantes, siempre escuchaba como esa disputa entre la pureza o no pureza, pero si me voy como a cómo buscamos a las mujeres en el tiempo actual, siento que tiene esa connotación al final, porque más allá de la pureza, pero si me voy como a cómo buscamos a las mujeres en el tiempo actual, siento que tiene esa connotación al final, porque más allá de la pureza, entre comillas, está como el prejuicio a la condición de ser mujer. Entonces para mí que esa lucha como por desmeritar las virtudes tiene una carga como de misoginia, siento yo. Entonces, por la condición de ser mujer, por la condición de ser de la Madre de Jesús, para mí lo mínimo que merece es respeto, y si hay como cualidades o virtudes que yo puedo como retomar o querer desarrollar, pues las puedo tomar. Pero esa es como mi forma de ver a María, desde el respeto por la condición de ser mujer y la Madre de Jesús, pues ahí es la parte donde me hace sonreír, ¿verdad? Pero si no comparto cuando hay gente que hace comentarios bien feos, porque es como hablar casi de cualquier mujer y por su condición de mujer quiere el discurso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ya ven que hacemos análisis bien interesantes juntos, ¿verdad? Desde el discurso, ¿verdad? Laceramos la imagen de las mujeres, ¿verdad? A través de la imagen de la siempre bendita Virgen María, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No, estas cosas no son personales, ¿verdad? No vayan a pensar que yo tengo algo personal en contra de él, solo un poquito. Fíjese bien, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Qué onda con María? ¿Qué sabemos nosotros de esta muchacha, hombre? Rubia no era, eso sí lamento decírselos. Ajá. No, pues el concepto que tengo de María siempre he considerado que la divinidad la utilizó como una herramienta esencial en el plan de salvación. Ah, qué interesante. ¿Quién puede decir, verdad? Yo soy un instrumento de Dios. Bueno, ¿Qué sabemos? Retomar también que era hija única, según la tradición, hija única. Ajá. Y por lo tanto, le comentaba, creo que bien, sí, te comentaba ayer, que Joaquín y Ana, San Joaquín Santa Ana, instruyeron verdaderamente a María como en la fe, en la tradición, en la historia del pueblo. Entonces se podría considerar a María no solo una muchachita así, como la que vemos ahora, que no conocen la realidad de su pueblo, sino que ella fue instruida en la historia de Israel, instruida en la ley, en las palabras, en las escrituras. Por lo mismo, era hija única y no había varón al cual ellos dieran ese estudio, esa dedicación. Wow. Fíjense que cuando nosotros hablamos de personajes históricos de la fe, pasa lo que nos pasa a continuación. Tenemos dos fuentes para conocer la historia de una persona, ¿verdad? Y nosotros sabemos de las personas lo que dice la Biblia de esas personas. Pero hay otra fuente que se llama la tradición, ¿verdad? Que generalmente son leyendas piadosas que han ido surgiendo conforme ha ido pasando el tiempo en la historia del cristianismo y etcétera, etcétera. Miren ahí, ¿no? Con toda la tradición lo que dice. Miren, la Biblia no dice de María más que 4 versículos. Eso es todo lo que dice, pero la tradición ya nos cuenta de la mamá, del papá, que era hija única, que etcétera. Y si yo les contara los de Jesús, hay los evangelios de la infancia, se llaman. Si yo les contara todo lo que dicen, léanlo, es bien interesante. Pero, que les amenazaba, que tenía un chucho, que revivió un pájaro, bueno, unas cosas que se dicen de la gente, ¿verdad? Que tanto como lo que dice la Biblia como que dice la tradición es subjetivo,
¿verdad? Esto es bien subjetivo, hay una gran subjetividad en esto, ¿verdad? Una gran subjetividad en esto, ¿verdad? ¿Qué más sabemos nosotros de María? Y bueno, y esa es la tradición, la teología nos dice, cataclismo de la gente sin que solo mencione el nombre en la Biblia, los teólogos nos inventamos una historia. Más allá de la imagen que has querido proyectar de mí, ¿verdad? Así como vos de la Santísima Virgen María. Okay. No, bueno, creo que he conocido que en las iglesias evangélicas, creo que más del 50% de las prédicas es utilizado para criticar, sobre todo la iglesia católica, y pues uno de los mayores blancos es la Virgen María. Pero sí recuerdo que cuando la retoman como una figura de ejemplo a seguir, lo hacen. Ahora no me gusta la forma en que lo hacen, porque generalmente la utilizan a ella, a Esther y a otras mujeres de la Biblia como, vean, esta es la imagen de una mujer, y la imagen que le damos es una mujer sumisa, una mujer callada, una mujer obediente, y entonces ese es como el modelo que le dan digamos, a las jovencitas de las iglesias. Siempre es virginal, ¿verdad? Entonces, o sea, que si pudiese embarazarse todas solamente del Espíritu Santo y nunca probar hombres, sería lo mejor. Miren qué interesante. Yo no sabía que los evangélicos, yo como nunca he sido evangélico, hasta ahí me ha amado el Señor a mí. Fíjense, no sabría decirles yo cómo es esa convivencia que tienen ahí, ¿verdad? Ni tampoco he visto cómo enseñan He oído a evangélicos hablar pestes de la Virgen María, pero jamás me han enseñado. Nunca había oído yo que la enseñaban así como de verdad, como un modelo. Evangélicos hablar pestes de la Virgen María, pero jamás me han enseñado. Nunca había oído yo que la enseñaban así como de verdad, como un modelo de vida a seguir. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor nos siga ayudando, ¿verdad? En esto del tribalismo, ¿verdad? Y de que quién está en el error y quién está en la bien, ¿verdad? Esa es nuestra tarea del día de hoy. Pero fíjense que quiero contarles yo un poco más acerca de María. Se considera, y aquí va la parte teológica, ¿verdad? Que esta es, como les decía, los otros 50 pesos que nos inventamos los teólogos y los cristianos. Se calcula que María ella estaba comprometida con José, que es un proceso que pasa en la vida de las mujeres judías de ese entonces, entre los 12 y los 13 años. Fíjense que es interesante, estaba ya entregada ya al matrimonio, ¿verdad? Ahora nosotros entendemos cosas como el matrimonio infantil, cosas que nos parecen horrorosas, ¿verdad? Y que bueno que nos parezcan horrorosas porque vivimos en un mundo en el cual debemos promover el enfoque basado en derechos humanos, ¿verdad? Y el mundo, ¿verdad? Pero ella ya estaba legalmente casi que casada con José, lo único que le faltaba era vivir juntos, ¿verdad? Esta era una muchacha, que vivía en un pueblo de Palestina que se llamaba Nazaret, un pueblo que era tan X que en ninguna parte del Antiguo Testamento se encuentra, y un pueblo que era tan X que se considera que en el tiempo en el que Jesús nació, habían como máximo 800 habitantes. Fíjense bien, entonces aquí tenemos nosotros esta María de Nazaret, que verdad que viene a ser el personaje histórico, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros empezamos a diferenciar estas partes de las personas. María de Nazaret es quien nosotros podemos encontrar ¿verdad? Los evangelios hablan muy poco de eso. Hay teólogos que dicen que María de Nazaret es una figura literaria inventada por los autores bíblicos para sustentar, ¿verdad?, el relato del nacimiento de Jesús. Para sustentar, ¿verdad?, el relato del nacimiento de Jesús. Hay otros teólogos que dicen, bueno, se imaginan, ¿verdad? Acuérdense que los teólogos están en todos lados, ¿verdad? Desde los más enfermos hasta los más ultraconservadores, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, María, bueno, en la teología católica romana, ¿verdad?, que dice que María es la mediatrix, ¿verdad?, la que media entre Jesús, Cristo y los seres humanos. Entonces aquí es donde, ahí ustedes sabrán escoger dónde ponerla, ¿verdad? Y vamos a continuar el diálogo, porque yo pienso que es importante que lo continuemos respecto de esto. Pero hoy vamos a hablar de esta parte de la Biblia. Y fíjense qué interesante, yo quiero invitarles a ustedes a pensar, ¿verdad?, en que las mujeres en los tiempos bíblicos estaban condicionadas, como muchas veces las mujeres de hoy, a discriminar. Estaban condicionadas para excluir,
Porque ustedes saben que en el sistema patriarcal hegemónico en el que vivimos, las que replican los modelos educativos son las mujeres, ¿verdad? Por eso fue que cuando las mujeres finalmente se les permitió salir de la casa, del ambiente, del hogar, se les permitieron hacer 3 trabajos nada más, que eran los trabajos bien vistos para las mujeres, porque daban continuidad a la tarea de los cuidados. Fíjense bien, ¿cuáles fueron los primeros trabajos que fueron bien vistos para las mujeres? Número 1, secretaria, ¿verdad? Porque las mujeres entonces estaban al cuidado de los secretos de los hombres, y por eso se llaman secretarias. El segundo trabajo fueron las enfermeras. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban cuidando a los enfermos, ¿verdad? O ya no cuidaban a los enfermos de sus casas, sino que estaban cuidando a los enfermos de toda la comunidad. Y el tercer trabajo, les han visto un maestro hombre de parvularia, ¿verdad? Que jamás, yo creo que decía Isaí que hasta la ley ha prohibido eso, que haya hombres en parvularia. Fíjense que bien, o sea que ustedes jamás van a poder cuidar niños así en una parvularia. Bendito a mi Padre Celestial, yo opino lo mismo, ¿verdad? Josué, te escuchamos. En la universidad nos decían de que lo complicado era que cuando una niña quisiera ir al baño, y yo siendo profesor hombre, ¿cómo iba a poder solventarle a la alumna? ¿Cuál era el problema? Y la otra cosa que decían, por ejemplo, cuando en el primer ciclo me acuerdo que nos decían de que los homosexuales y las lesbianas no debían de llegar a un salón, a una posición de ser docentes, porque qué tipo de ejemplo y qué modelo le íbamos a brindar a los estudiantes, ¿ya? Entonces es bien complejo, porque hablando de la Universidad de El Salvador, gente que tiene ese doctorado en educación, que hasta ha viajado a otros países, conoce otros modelos educativos. No es que como que viven en un pueblito chiquito y a partir de eso están opinando. O sea, tienen conocimiento teórico, pero no lo pasan a la práctica. Y es bien terrible, ¿verdad? Y es doloroso quizás de ser persona LGBT, ser estudiante, y estás ahí porque no puedes pagar otra universidad, entonces te quedas callado y solo asumir esa realidad, ¿verdad? Pero teníamos otro docente que sí era abiertamente gay. Entonces era como que en la práctica nosotros veíamos como un mensaje diferente, porque decíamos, ¿cómo ella está diciendo esto? Y a veces era catedrática, y cómo este catedrático es muy bueno, y siento que aprende y me motiva a seguir avanzando en el estudio, ¿verdad? Pero sí pasa muchos, esos discursos sí están, yo creo que a la fecha lo van a decir, ¿no? Sí, no lo dudaría, yo jamás ni un... Así es, con los privilegios. Porque en mi institución, al hombre que le dijeron que tenía que ir a ver a los niños más pequeños de primer grado, él no quiso, y fue por eso que a mí me dijo, usted de tercer ciclo de bachillerato, pero me preguntaron, ¿quiere pasar con los niños? Porque tal hombre él no quiere ver a los niños. Entonces también hay algunos Es bilateral, digamos. No, así es, por supuesto. Entonces, yo lo acepté, ¿verdad? Porque me decía eso, yo decía, ¿cómo voy a llevar a la niña allá? Y si se hace, yo no la voy a poder, o sea que usted no quiere. No tiene manos, ¿eh? Usted no quiere hacerlo, entonces por eso yo acepté ir a ver a los niños. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Cómo estas construcciones sociales están instauradas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en cosas que nosotros no nos damos cuenta. Ahora, volviendo, fíjense bien, si imagínense esto es ahora como hubiera sido instauradas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en cosas que nosotros no nos damos cuenta. Ahora, volviendo, fíjense bien, si imagínense esto es ahora como hubiera sido en la sociedad patriarcal en la que estas dos mujeres, las protagonistas del Evangelio, vivieron. Fíjense bien, tenemos nosotros aquí, pensemos, María era una niña que estaba comprometida, una muchacha, que estaba comprometida a casarse. Fíjense bien, que estaba allí y de repente resulta que está embarazada. ¿Se imaginan ustedes qué es lo que la gente habrá dicho en el pueblo de María en Nazaret? Estas 800 gentes encima de ella, ¿verdad? Y cómo es que resulta que ahora está embarazada y de qué va a estar embarazada, ¿verdad? Y que no está aquí esta niña, que no la hemos visto nosotros vendiendo. ¿Qué es lo que diría? Fíjense bien, María sale y dice que María va a la región montañosa de Judea. Un hoyo lejísimo, de verdad, que donde ella iba. Pero fíjense que nosotros, ¿verdad? Y tenemos aquí una mujer adulta que aproximadamente tendría entre 30 y 35 años, ¿verdad? Porque en ese entonces
A mí me da risa que siempre Isabel siempre la pintan, pero anciana, decrépita. En la Biblia todas las mujeres que dicen que son viejas las hacen decrépitas. ¿Verdad? Y se imagina uno unas aberraciones de embarazada, a Sara, por ejemplo, ¿verdad? Que dieron a luz cuando ya estaban en la última etapa de la vida. La gente no considera que la expectativa de vida en estos tiempos era de 35 años. Es decir, que una gente que superaba los 40, los 50, los 60 años, Dios guarde, esa gente ya eran como el anciano Simeón, ¿verdad? Casi. Entonces, fíjense bien, esta mujer tendría aproximadamente, ¿verdad?, entre 35 y 40 años, ¿verdad? Estaba casada con un sacerdote y vivían quizás aproximadamente a unos 12, 20 minutos del templo en Jerusalén. Y María iba a buscarla a ella porque ella sabía, ¿verdad?, que el ángel le dijo que su prima Isabel, que su parienta Isabel estaba embarazada, aún en su mayoría de edad. Y la teología muchas veces se pregunta qué llevó a María a buscar a Isabel, ¿verdad? Porque otra hubiera sido, a mí mi teoría es que le hacían un bullying terrible a ella en Nazaret, ¿verdad? Así como, miren, está embarazada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ella dijo, no, yo me voy a ir a donde aquellos que viven allá lejísimos. De todas maneras, el ángel le había dicho a ellos, ¿verdad? Mire, ella está embarazada también. Otras personas, la teología más tradicional, ¿verdad?, más piadosa, católica, dice que ella era una muchacha tan diligente que quería ir a ayudarle en el parto a la anciana de su parienta, ¿verdad? Para mí, la teología más tradicional, ¿verdad?, más piadosa, católica, dice que ella era una muchacha tan diligente que quería ir a ayudarle en el parto a la anciana de su parienta, ¿verdad? Para mí, anciana, ya, pues imaginen nosotros ya. Yo, aunque no lo parezca, ya superé la expectativa de vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, se imaginan ustedes que tan anciana estaría Isabel, ¿verdad? Ahora, lo interesante es esto. Isabel estaba en la posición, y era una mujer casada, mujer de un sacerdote. Ella estaba en la posición de excluir a María y decirle, ¿y vos quién soy? Y sacar todos los prejuicios heteropatriarcales en contra de esta muchacha, que hoy resulta que está embarazada. Le pudo haber dicho, y esa criatura de quién es, impura, y vos quién sos. Voy a hablarle a Zacarías para que vaya a traer a todos los demás del templo, porque les encantaba, ¿verdad? A todos los hombres, como bien dijo ella, ¿verdad? Los hombres están en una posición de privilegios en las que les fascina, les enloquece. Voy a llamar a todos los verdades, que no nos gusta cuestionar nuestros privilegios, ¿verdad, guardia? ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, para que tal vez despierta. Entonces, fíjense bien, y él le hubiera dicho perfectamente, vamos a apedrear a esta criatura, miren, a esta adúltera, a esta prostituta sucia, a saber con quién se metió, a saber decirnos de quién es ese niño. Imagínense ustedes, ¿verdad? Ciertos cuartos de historias familiares que nosotros conocemos, ¿verdad? De mujeres que no están cumpliendo un rol asignado por nuestra sociedad. Y miren cuál es la actitud de Isabel. Qué lindo, ¿verdad? Pensar que ella no le dijo, ¿y vos de dónde venís? No le dijo, ¿y de quién es ese niño que estás esperando? Mira, allá en Nazaret te andan en un... No la esperó en la puerta de la casa y le dijo, mira, no te puedo dejar entrar, ¿verdad? Dice que se alegró y que el Espíritu Santo, y esto es bien interesante, María, fíjense bien, y esto es una cosa de la cosa más importante, en el estudio bíblico del martes hablábamos de esto, la cosa más importante que María hizo en su vida fue creer en Jesús, fue creer en el mensaje de Dios. Y ese fiat, el hágase en mí, cuando viene el ángel le dice, mira, y viene y Dios le toma el consentimiento a María, ¿verdad? Viene el ángel, yo no sé cómo, nosotros tenemos que hacer una relectura de estos textos, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado que María era una muchacha endrogada, tonta, así que el ángel llegó y ella asustó y le dijo, hágase en mí, porque ella no tenía la más mínima voluntad. Y la muchachita embarazada de repente, ¿verdad? Textos, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado que María era una muchacha endrogada, tonta, así que el ángel llegó y ella asustó y le dijo, hágase en mí, porque ella no tenía la más mínima voluntad.
Y la muchachita embarazada de repente, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos una relectura de este texto, nos damos cuenta de que María, el ángel vino y le dijo, mira, este es el plan. Y sin duda María era una muchacha que tenía los 5 sentidos en la cabeza. Que como dice él, ¿verdad? Conocía el contexto de su pueblo. Isabel, Zacarías, María, José, eran personas que habían sufrido la destrucción, la invasión de su pueblo. Es gente que sabía, que anhelaba en su corazón un Salvador. Que había experimentado el dolor de la ocupación romana. Es gente que le habían quemado a sus parientes, se los habían... Estas eran de las que iban a la marcha del orgullo porque les habían matado a la travesti del pueblo. Y ellos anhelaban un Salvador. Y por eso es que cuando María, el ángel, la visitó, ella dice, no, aquí alguien me tiene que explicar cómo va a ser esto. Pero ella no le dijo, ay, yo no sé qué es lo que me estás diciendo. ¿Verdad que no le dijo eso? Porque María sabía que la esperanza de ella y de su pueblo estaba puesta en el corazón de Dios. María sabía y María dio su consentimiento para tener este niño de un padre desconocido hasta la fecha de hoy. ¿Verdad? Miren qué interesante, el paradero desconocido. Sabemos que dice el Espíritu, y vamos a los evangelistas, ¿verdad? Y vamos a Lucas. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Cuando yo aprendí griego, revisando todos los textos que yo podía, en aquel entonces no había internet. O sea, había pues, pero no así como ahora. No vayan a creer que estoy tan mayor. Imagínense. Había internet, pero miren, yo buscaba todas las copias de traducciones del Nuevo Testamento en griego, porque yo decía, alguien me tiene a mí que explicar qué significa esto que te cubrirá con su sombra. O sea, ¿cómo es eso de que de la sombra nacen los niños? ¿Verdad? Eso para mí fue un misterio de la fe. Y lo sigue siendo porque busqué y no encontré. ¿Verdad? Si a alguno de ustedes el Señor les revela, ¿verdad? Por medio de sueños, de visiones y cosas así, me cuentan. Son dogmas de fe. Exactamente. Son dogmas que aceptamos por fe, ¿verdad? Y creemos que Jesús nació de una mujer virgen. Ahora después se supone, ¿verdad?, que hay un problema en la traducción del texto y resulta que ella no estará virgen, sino que está en edad casadera. Y aquí venimos una vez más sobre la carga patriarcal de lo que significa la virginidad. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por virginidad? Y atención, la cultura de la pureza que mata personas todos los días, que impone una carga moral sobre la sexualidad y sobre la vida de las personas. ¿Por qué en nuestro sistema educativo, por qué nuestras niñas no tienen derecho a recibir educación acerca de la menstruación de una manera laica, científica? Tener acceso a justicia menstrual. ¿Por qué en las cárceles las mujeres tienen que ver cómo hacen para obtener trapos para poder hacer toallas sanitarias? ¿A dónde queda esa parte de la vida de nosotros? ¿Y a dónde estamos los hombres, verdad? Que no cuestionamos nuestros privilegios, porque no menstruamos, entonces no nos importa, ¿verdad? Jamás en su vida se han puesto a pensar de dónde salen los vidas de nosotros. ¿Y a dónde estamos los hombres, verdad? Que no cuestionamos nuestros privilegios, porque no menstruamos, entonces no nos importa, ¿verdad? Jamás en su vida se han puesto a pensar de dónde salen los cótex que le mientan. Ay, no vayan a subir esta predicación porque me da. Ya después me van a llegar a apedrear a la casa, ¿verdad? Pero fíjense bien, ¿a dónde queda la justicia menstrual? ¿A dónde queda esas partes de la vida de las mujeres que les pertenece solo a ellas? Y los hombres LGBT que estamos más lejos todavía de esas realidades. Lejísimas, ¿verdad? Jamás en nuestra vida pasamos ni siquiera... Yo cuando paso por los Pampers en el salón de belleza, vamos a pensar, bienaventurado el Señor que apartó de mí, ¿verdad? Dichoso el hombre que anduvo sin caer, dice el Señor, ¿verdad? Y yo digo, ay Señor, cuánto dinero que no gasto en esto. Vamos a luchar para que el gobierno subsidie las toallas sanitarias. ¿Cuándo vamos a encabezar esa lucha? ¿Cuándo vamos a encabezar la lucha de que las mujeres puedan vivir esa parte de su salud sexual y reproductiva sin miedo y sin culpa? Miren qué fue lo que hizo Isabel. Recibió a María en su casa y le dijo, wow,
¿Qué he hecho yo para que la madre de mi Salvador venga a verme? ¿Se imaginan ustedes qué fuertes esas palabras? Yo no sé una cosa, y esta es una cosa que, insisto, ¿verdad? En aquello del pensamiento tribalista. Los evangélicos, yo oí una vez a un señor evangélico que estaba diciendo, y lo dicen en público, esta gente no se lava los dientes en la mañana. Saben que yo cuando me lavo los dientes en la mañana, yo digo, Señor, tú sabes los problemas de lo que me mete en mi boca. Señor, yo te suplico, ¿verdad, Señor? Que con esta Señor, yo te suplico, ¿verdad, Señor? Que con esta lavadita de dientes, Señor, las cosas que no debo decir se caigan también. ¿Verdad? No funciona, ¿verdad? Me tengo que hacer enjuagues con agua bendita, ¿verdad? Fíjense. Pero, volvemos al mismo punto. ¿Qué parte de la vida de nosotros está conectada con las demás personas de una manera diferente? Ay, disculpen que me tortura con el micrófono. Pero estoy seguro que se oye. No. Entonces fíjense que tenemos nosotros aquí a estas dos mujeres. Tenemos a María. Y este muchacho que les digo yo, este no era un muchacho, era un pastor evangélico. Y él decía públicamente, y yo decía en mi mente, es de la mañana. Y decía él, María lo único que ha hecho, el único y gran mérito que tiene María es de aceptar la voluntad de Dios y hacer lo que Él dice. Y hacer la voluntad de Dios, no la de ella. Y eso es todo el mérito de María. Y yo decía en mi mente, wow, si para Él eso no es nada, ¿qué será todo para este hombre? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros en el día nos vemos confrontados a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la aceptamos con alegría? Está bien cuestionarla, ¿verdad? Porque María lo cuestionó y le dijo, ¿cómo? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir que tenemos una fe como la de María? Y para este señor que yo miraba, pastor evangélico, eso era una nada. No, ni a decirle bien al Señor, sí, señoras en mí. El Señor, sí, señoras en mí. El fiat de María, que otro día vamos a hablar de eso porque ese es otro evangelio, ¿verdad? Es el que dio paso a la economía de la salvación. Eso es tan pequeño, en serio, para nosotros. ¿Cómo llevamos nosotros el punto de compartir la vida y la voluntad de Dios con nosotros mismos? ¿Verdad? Fíjense bien, y luego tenemos nosotros una de las piezas, y esta, fíjense bien, una de las piezas más alegres, más felices de toda la Biblia. Yo siempre le he dicho que el día que me tatúe y le pierda miedo a los tatuajes, porque me dan miedo, hay otras cosas que me deberían de dar miedo y no me dan, ¿verdad? Me voy a tatuar el Magnificat en griego aquí en el brazo. Porque esta es la canción más feliz. Nosotros estamos escuchando en esta historia el testimonio de dos mujeres que están viviendo su sexualidad de una manera particular. Una que está menopáusica y está embarazada en la plena menopausia. Yo me imagino a Isabel en esos calores del desierto, ¿verdad? En esos calores de la Palestina que son parecidos a esto, ¿verdad? Aunque debo decir que aquí está haciendo menos calor que CJ. El Señor ha sido grande y bueno con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y fíjense bien, y la otra, una muchacha embarazada, cuyo padre, el autor de las criaturas desconocidas para el mundo, enfrentando los prejuicios del mundo, y ella nos introduce hoy a la gracia de Dios. Y María se da cuenta que en medio de todos estos tropiezos de la vida que pueden parecernos, la gracia de Dios, y que Dios les ha escogido a ambas para ser mensajeras de la noticia más grande y más importante de toda la historia. Esa noticia que empieza en el nacimiento de Jesús y concluye en la ascensión y sigue en Pentecostés y que sigue viva a través de nosotras, que somos la iglesia de Cristo. Tenemos a dos mujeres hoy protagonistas de este evangelio
que nos están diciendo, no importa nuestra sexualidad y nuestras circunstancias, la gracia de Dios resplandecerá. Y tenemos a María aquí como esa arca de la alianza, ese contenedor. ¿Ustedes se acuerdan que el arca de la alianza en el Antiguo Testamento era donde habitaba la presencia de Dios, la Shekinah, ¿verdad? Como se le conoce, en éxtasis frente a la presencia. Imaginan la loca, ¿verdad? Alborotada. Ella era una Lady Gaga semidesnuda enfrente del arca. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si usted no ha leído el segundo libro del profeta Samuel, no sabe el chambre del que se está perdiendo, ¿verdad? Porque ahí hasta hablan de la parte del rey David, ¿verdad? Yo le invito a que usted la lea. Y fíjense, Isabel justo delante de la presencia de María, delante de la presencia del Señor, de ese contenedor que traía, suelta un grito de alegría y celebra lo que Dios está haciendo. Yo hoy quiero invitarles, y con esto termino. Gloria a Jesús, que ya termina. Quiero invitarles a que ustedes piensen en qué circunstancias tan extrañas y tan adversas Dios está trayendo un mensaje. Gloria a Jesús, que ya termina. Quiero invitarles a que ustedes piensen en qué circunstancias tan extrañas y tan adversas Dios está trayendo un mensaje de vida y de gracia a sus vidas. Yo quiero que ustedes miren en las mujeres que están alrededor de ustedes y sean conscientes y solidarios con su sexualidad y con los problemas de sus vidas que no nos apelan a los hombres, y que cuestionemos nuestros privilegios y seamos solidarios con ellos. Los hombres LGBTIQ estamos un poquito más cerca que los hombres heterosexuales de poder entender un poquito mejor, pero solo un poquito, las realidades de las mujeres. Él discrepa, ¿verdad? ¿Ya ven? Aquí, como eres aquí, nosotros como son discrepantes, ¿verdad? ¿Será? Zapata, ¿tú qué pensás? ¿Más cerca o más lejos de las mujeres? Nosotros. Más cerca. Bueno, después en el café vamos a hablar de eso, ¿verdad? Fíjense. En el de las 6 de la tarde. No, fíjense bien. Y pues, pensemos, y fíjense bien, esta cosa que a mí me gusta, y yo quiero que ustedes piensen, cómo hay encuentros en nuestra vida que transforman nuestra vida. Y en esta estación del Adviento nosotros hemos venido pensando y preparándonos para el encuentro final con Jesucristo. Cuando Jesús vuelva en gran poder y gloria entre las nubes a juzgar a vivos y muertos, a ser nuestro abogado y nuestro juez. Va a venir por nosotros. Y yo les decía el domingo anterior, fue verdad, tenemos que predicarnos el mensaje de la gracia los unos a los otros. Tenemos que recordarnos por qué somos hijos de Dios. Y recordarnos y aferrarnos a esa verdad. A ese encuentro con Jesucristo que todas y todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Y si ustedes no lo han tenido, es bien fácil. Solo le decimos, Señor Jesús, yo te necesito y quiero verte de verdad. Y quiero que vengas a vivir en mi corazón con tu Espíritu Santo y que me guíes el resto de mi vida. Es así de sencillo. Ya lo vamos a hacer ahorita juntas. No se preocupen. Pero es un encuentro que cambia. Hay encuentros que cambian la vida. Hay encuentros que cambian perspectiva, ¿verdad? Estamos listas y listos. Ahora fíjense bien en este tiempo de la Navidad que viene, estamos a las puertas. Que no nos vamos a ver desde aquí hasta enero, fíjense. Feo esto. ¿Verdad? Vamos a tener servicios virtuales, pero vamos a tener el de Navidad, va a ser tener servicios virtuales, pero vamos a tener el de Navidad, va a ser pregrabado, y el 30 vamos a hacerlo presencial virtual. Lo vamos a hacer en Zoom para dedicar el año comercial, el año que comienza nuevo, ¿verdad? Al Señor, y vamos a orar juntos y a bendecir nuestra vida y el año, etcétera. Pero hoy es la última vez que vamos a estar así en presencial juntos, ¿verdad? Y yo me alegro por el encuentro con ustedes, porque el encontrarme con ustedes me cambia la vida. Yo sé que hay algunas que les hincho el hígado yo, ¿verdad? Hay otras que no soy yo el que les hincha el hígado, ¿verdad? Hay otras hermanas que andan así hinchadas del hígado y no es mi culpa.
por las convivencias. Pero fíjense bien, pero yo les invito a que ustedes piensen en lo que Dios está haciendo en sus vidas y en lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Y que en este tiempo de Navidad ustedes estén listos y listas para abrirse a ese encuentro. Yo quisiera decirles, quisiera que una mujer venga a sus vidas y les traiga un mensaje, y les traiga la gracia de Dios, y les traiga la presencia de Dios. Pero no sabemos, imagínense sea otra persona, que no sea una mujer. Imagínense sea un niño, imagínense sea un hombre, o sea una persona trans, o sea una persona queer, o una persona intersexo, o una persona no binaria. Estamos listas y listos para encontrarnos y dejarnos llenar de esa alegría de Isabel frente a la presencia de Dios, y ser como David, que bailaba en éxtasis en frente de la presencia de Dios, y ser como Ana, esa mujer del Antiguo Testamento, que hablaba de la justicia de Dios, y ser como todas esas mujeres que han sido instrumentos de Dios en nuestras vidas y que siguen siendo instrumentos de Dios en la vida de la iglesia. Magdalitas, les deseo que este tiempo de Navidad que viene, ¿verdad?, y que va a terminar hasta la Epifanía, hasta el 6 de enero, el Señor nos encuentre. Que nos encuentre y nos haga bailar y nos haga sentirnos felices y nos haga sentir la alegría que somos.